Listo, ya está grabando. Entonces, como les estaba contando, a ver si tus compañeros me pueden ver un ratito. Listo. Con la revolución industrial, entonces, llega el nacimiento, el surgimiento de lo que conocemos como el movimiento obrero. Pues antes de que existieran las máquinas, por supuesto que no había quienes las trabajaran. Antes de la existencia de los obreros, es decir, cada momento histórico, cada momento histórico de la humanidad o cada situación ha tenido un rol o un papel, una parte de la sociedad, es decir, ha tenido un sujeto. Dentro de la revolución industrial, no copien esto, no lo copien. El sujeto activo era ¿quién? El obrero. Si también tuvimos que se llamaba proletario, ¿no? Antes de la revolución industrial, ¿ante qué sujeto estábamos entonces? Antes de que llegaran las máquinas y los obreros tuvieran que trabajar en las máquinas, ¿qué existían antes de los talleres? No, antes de los talleres. Antes de eso, oigan. ¿Dónde se elaboraban los productos? Artesanos. ¿Dónde? ¿Camilo? Artesanos. Artesanos, listo, tenemos los artesanos. Listo. Tenemos los artesanos, pero entre todas estas artes tenemos los que trabajaban el hierro, los que trabajaban las telas, etcétera, etcétera. Nos vamos a encontrar herreros también. Pero estamos hablando de que todo era muy manual, ¿no? Con la llegada de las máquinas aparece un nuevo sujeto histórico que se mantiene hasta el día de hoy. Porque a pesar de que los ludovitas quisieran destruir las máquinas, quisieran acabar con este sistema capitalista, muchos de estos movimientos obreros de la época, pues el sujeto histórico sigue siendo el mismo, el proletario. Sin embargo, el proletario ya no solamente maneja la máquina, sino que se profesionalizó. Se profesionalizó. ¿Cómo se profesionalizó? Estudió, así que lo que ustedes conocen hoy día como los ingenieros, no son más que la evolución histórica de lo que resulta ser el proletariado. Profesionalizó, no, esto debe ser con eso. Profesionalizó. Con eso. Una confusión. ¿Y por qué profesionalizó con eso? Pero cuando se pasan de, algunos se convierten en serio. Cuando hay cambio a la aplicación. Espera, discúlpame que yo tengo una obsesión idiomática. Profesionalizó, no es con ese, con C, con ese, sí. Dar profesión a la actividad con estudio. Listo, sí. Sí, se más bonito. Listo, les estaba contando entonces bellezas allá atrás y espero que los que estén en casa también estén poniendo atención. Que es obrero, es herrero, esa persona que hacía los tejidos de manera manual, posteriormente a la revolución industrial, cuando llegaron las máquinas, se convirtió en un sujeto histórico llamado el obrero del proletario. A la actualidad, llega la academia, llegan las universidades, llega la técnica, la TECNE, y con esto llega la profesionalización. Es decir, ese obrero, ese proletario, ya le enseñaron a cómo funcionaba la máquina, cómo se hacía la máquina, y con eso pues aparecen los ingenieros. Ingenieros industriales, ingenieros de alimentos, ingenieros civiles, llámenlo como ustedes quieran, pero los ingenieros, en palabras cortas y escuetas, son como el proletario de la hora, el proletario moderno, solo que ya le dieron una educación y le dieron una técnica. Sin embargo, en este momento quiero centrarme en el carácter histórico del sujeto y el proletario, porque este sujeto que yo les quiero centrar acá, es decir, en esta primera parte espero poderme centrar acá, va a generar unas configuraciones y unos cambios dentro de la sociedad. Este sujeto histórico va a tener unas características propias. Así las cosas, quiero que nos centremos entonces, antes de que lleguemos a explicar ese mapa conceptual que les había comentado, que hicimos más bien, que hicieron el día de ayer, e identifiquemos varios de los aspectos. Lo primero que tenemos que decir es que cuando nosotros hablamos del sujeto histórico como el obrero, este también se convirtió en movimiento obrero.
¿Cuál es la diferencia entre un sujeto y un movimiento? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es la diferencia entre movimiento obrero y un solo obrero? Este es un obrero solito y este es el movimiento obrero. Sí, puede sonar raro, chistoso, extraño, pero sí. Realmente el movimiento obrero es la acumulación o el grupo social que está compuesto por varios obreros. ¿Y por qué va a surgir este movimiento obrero? Vamos a dejar en claro que definitivamente fue el desarrollo de la producción y el comercio lo que nos sirvió para esto. Cuando se desarrolla la producción y el comercio a gran escala, nos damos cuenta entonces de que estos sectores pobres de la población tuvieron de alguna manera la necesidad de organizarse para poder buscar y organizar, digamos, esas luchas que tenían. Así, no todos se encontraban tampoco de acuerdo, porque no me dejan compartir esto. No todos se encontraban de acuerdo con la misma forma de organización, más aún todos sabían de que había una vulneración de derechos. Ay, por Dios. Alguien que me ayude con esto. Toca sacarlas. Pero aún así no me salen los niños. Una pestaña todavía. Raro, pues en este parece que sí, pero en mi computador generalmente no pasa esto. Pero no, pero igual Chrome es igual en todas partes. A ver, vamos a cerrar esto porque me está pasando muchos problemas. ¿Qué es eso? Sí. Se me perdió. Ay, ahora ya no sé cuál es el video. Ah. No, no se me pongan raritos, por favor. Me ponen extraños acá, yo no sé qué hacer después. Ay, es una manera de decir las cosas. Ay, ahora cómo encuentro el video. Yo no... No, es que no son todos. Este ya lo vimos nosotros. Las ideologías del movimiento obrero. Inaugura la primera línea de pasajeros. Sí, estos son los que me hablan de los budistas, ¿no? Con el pasar del tiempo, en diferentes siglos que han transcurrido, No, pero Ahora sí puedes compartir la pantalla. bueno. Pero usted sí me habla de los ludovitas, sí. El avión, no, esto no es. Ah, no. Este sí. Por Dios. Listo. Como les estaba contando entonces, en el momento en que se amplía la forma de concebir el mundo y con el aumento y desarrollo de la producción y el comercio, pues las personas tenían una necesidad de buscar empleo, de subsistir y sobre todo darle alimento a su familia. Para la época era muy normal que las personas que se consideraran como apáticas a la sociedad o que fueran demasiado pobres eran llevados a la cárcel o simplemente eran ahorcados. ¿Se acuerdan cuando vimos ese video de la peli donde mostraban que los niños trabajaban en las fábricas y todo esto? Bueno, la verdad de las cosas es que las fábricas se convirtieron en unos espacios donde se da muchísima vulneración de los derechos humanos. Y digamos que contrario a lo que uno pudiera llegar a pensar de que una persona una vez iba a la fábrica y obtenía su trabajo, podía garantizar el sustento de su familia, pues realmente todo era contrario a ello. Más bien, las dificultades aumentaban. Primero, vamos a decir que una de las principales características que tenemos de la revolución industrial es el aumento de los horarios, es decir, los horarios eran bastante extensos y podían ir de 14, 16 o 18 horas. ¿Sí me estás poniendo atención? Eran hasta 18 horas de trabajo, entonces empecemos a caracterizar cómo eran esas condiciones laborales. Adicionalmente, pues las fábricas eran lugares que eran muy cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían poca ventilación, que eran demasiado oscuros, que eran sucios, peligrosos, digamos que se presentaban muchísimos accidentes de trabajo. Ahora, muchas de las personas sufrían mutilaciones en sus brazos, mutilaciones, es decir, perdían partes de sus brazos, sus dedos,
las piernas o incluso llegaban a perder la vida porque eran lugares demasiado inseguros, tenían unos rieles demasiado grandes y digamos que todo como funcionaba mecánicamente era muy difícil de tener. Entonces cuando a una persona le quedaba un brazo, digamos, metido dentro de estas enormes máquinas, pues era muy fácil que perdiera. No es como sucede hoy día que ustedes tienen una seguridad social y pueden ir, digamos, a reclamar ante un patrón o reclamar ante un ministerio de trabajo el hecho de haber perdido un dedo, un brazo y va a ser indemnizado. No, en la época no existía absolutamente nada de las seguridades laborales y condiciones laborales que existen hoy día. Ahora, otra de las características es que los niños y las mujeres pues también tenían muy maltrato, es decir, ser golpeado como obrero de la época era muy normal, ¿cierto? Ser golpeado cuando pues no se hacía bien el trabajo y muchas personas morían como víctimas del cansancio, es decir, muchos de ellos fueron víctimas de humillaciones, violaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues la violencia sistemática hacia estas personas no se podía visibilizar. Voy a ponerles un momentito aquí a ustedes para poderles ilustrar de mejor manera algunas de las principales características negativas de esta revolución industrial, más aún la respuesta que hubo por parte de los obreros ante estas pésimas condiciones laborales. Sigo la no intervención del Estado en la economía. También debemos introducir que esta revolución da lugar al desarrollo del maquinismo y consigo un fuerte crecimiento demográfico, provocando que la relación de estos factores diera inicio a la variedad de problemas que serían única y principalmente para el grupo proletariado o de trabajadores, siendo sus malos problemas los sueldos muy bajos, las pésimas condiciones de trabajo, la explotación de mujeres y niños, viviendas de obreros en muy mal estado, el analfabetismo, entre otros. Y como la burguesía, o sea, la dueña de los medios, aquella que incrementa sus beneficios a costa de las condiciones salariales, o lo más importante, la responsable de todo lo ya mencionado, no hizo nada para poder solucionar esta desigualdad, por lo que el proletariado será el que luche por solucionarlo, lucha que por el tiempo después sería conocida como el movimiento obrero, siendo dado primeramente en el país que mayormente hemos estado viendo, Inglaterra. El movimiento obrero utilizó manifestaciones para que los proletariados expresaran su desacuerdo, siendo plasmados en lo que fue el ludismo y el cartismo. Por una parte, el ludismo fue la oposición de los obreros a la introducción de la maquinaria moderna de la revolución industrial en sus trabajos, o sea, no las querían usar en su producción, por lo que este movimiento causó violentas acciones de destrucción de máquinas. Su origen se da a la acción de Ned Ludd, prácticamente el líder del ludismo, y esto se considera así debido a que en el año de 1779 fue un tejedor cualquiera que destruyó su máquina de telar mecánica, siendo el inicio formal de este movimiento entre los años de 1800 y 1830. Aunque después, en los años de 1838 a 1848, el movimiento obrero dado en Inglaterra pasó a la manera manifestante política, trayendo así el segundo movimiento llamado cartismo. Ellos querían conseguir con esta carta una profunda transformación social, pero lamentablemente fracasó en el año de 1848, provocando la pérdida de esperanza. Aunque este movimiento obrero no solo dio origen al ludismo y al cartismo, sino que también formaron ideologías a lo largo del siglo XIX, las cuales ponían en evidencia y criticaban las contradicciones del proceso de industrialización y las injusticias inherentes de la época, siendo tres diferentes que estarían en la mente de los trabajadores: el socialismo utópico, el anarquismo y el marxismo. Ahora, iniciemos con la explicación de lo que fue el socialismo utópico. Esta ideología hizo que varios pensadores de la época buscaran un modelo económico diferente, un sistema mucho más igualitario. Ellos creían que la producción capitalista tuvo inicio con la propiedad privada y la explotación de trabajadores. Con este enfoque de la economía, ellos propusieron algunos cambios en la industria. Sus principales representantes fueron Henry de Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen. Ahora sigamos con el anarquismo. Este término quiere decir sin autoridad ni poder. Esta ideología constituye una de las corrientes del socialismo. Tenía una dura crítica al capitalismo y tenía la necesidad de eliminarla,
pero son muy diferentes en cuanto a los métodos realizados para poder lograrlo. Esta ideología estuvo muy influenciada por la idea rawlsiana por parte de Jean-Jacques Rousseau, la cual dice que el individuo es bueno por naturaleza y es la sociedad quien destruye su felicidad. El anarquismo rechaza cualquier tipo de autoridad, quiere destruir el capitalismo porque así creen poder evitar la explotación de la clase obrera, trata de erradicar la burguesía por medio de huelgas generales y abolida la propiedad. Sus principales representantes fueron Pierre-Joseph Proudhon, Kropotkin y Sorel. Y por último tenemos al marxismo, o también conocido como el socialismo científico. Esta ideología también constituye una de las corrientes del socialismo, al igual que el anarquismo. Esta fue un conjunto de ideas políticas, económicas y filosóficas, las cuales están fundamentadas por las teorías de Karl Marx y posteriormente en las de Federico Engels, siendo estos dos personajes los más representativos de esta ideología. Como ya lo dije, esta también es llamada como socialismo científico, para que así esta se pudiera diferenciar de otros tipos de socialismo, siendo puesto por Federico Engels, el cual, además en 1845, propuso el nombre de revolución industrial al conjunto de transformaciones técnicas y económicas que se vivieron. O sea, era muy bueno poniendo nombres. Y por último, podemos decir que el marxismo generó los más importantes cambios en las doctrinas económicas del siglo XX y popularizó el pensamiento político y social de ese siglo, dividiéndose el mundo en dos frentes, el capitalismo y el comunismo, o también llamado socialismo del Estado, que daría como resultado tiempo después a la Guerra Fría. Estos sucesos históricos que he contado están muy presentes en nuestras vidas al ver que la mayoría, por ejemplo, ya usa los productos creados y mejorados de la Revolución Industrial, o también conmemorar el 1 de mayo de cada año, o sea, el Día del Trabajo. Esto debido a la memoria de los trabajadores anarquistas asesinados en Haymarket, Chicago, tras luchar por una jornada laboral de 8 horas, el 1 de mayo de 1886. Sin duda, un gran suceso histórico que aún se siente en nuestras vidas diarias. Bueno, como le acabamos de referenciar, entonces definitivamente ese movimiento obrero tuvo varias formas de expresarse, es decir, tuvo varias expresiones ideológicas. De lo que acabamos de ver en el video, ¿alguien recuerda alguna de esas expresiones ideológicas? Es decir, esas formas como colectivos de trabajo que existían contra el tema de la industrialización. El anarquismo, va uno, listo, otro. Dijeron como 6 o 7. El marxismo, el cartismo, Capitalismo, en cartas, listo, el cartismo, el marxismo, yo creo que es el que tú quieres decir, el anarquismo. capitalismo, ¿Cuál, Camilo? capitalismo, Bueno, sí, podría decirse. ¿Qué otro? A ver, si es que no puedo. ¿Algún otro? No sé. Los luditas, socialismo científico, socialismo utópico. Discúlpenme, voy a intentar acá hacer una operación. Les voy a poner el resto. No es funcional. Yo prefiero no. Sí, pero no funciona. Vamos a esperar a que Alvarito. Nosotros no nos vamos a esperar con esto, hasta mañana que nos bien. Pero ubicamos esto mejor para que ustedes puedan ver. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar como unas ideas muy generales de cada uno de estos movimientos para que no se nos queden en el aire. Y después no digan, no, si la profe nunca nos dijo nada de esos movimientos. Sobre todo porque ustedes en noveno van a tener que centrarse en ellos. Dios.
paciencia. Creo que está perfecto. Listo, el monitorero. A ver, lo ponemos acá así. Entonces, porfa, saquen sus cuadernos, ¿se alcanza a ver? Sí. Sí. No se lo escucha muy convencida el sujeto. Listo. Vamos a poner que el desarrollo a gran escala de la producción y el comercio. A gran escala. Profe, como título que dice ahí, qué pena, no se ve bien. Dime, Miguel. No se ve bien el título, el movimiento obrero, 2 puntos. El desarrollo a gran escala de la producción y comercio. Gracias, profe. Listo. De la producción. Generó una situación de pobreza. Generó, de la O, una situación de pobreza con Z, para la mayoría, como tiene ahí, la mayoría de la población. Punto. Sumado a pésimas condiciones laborales. Coma, como los puntos. Jornadas. Bueno, si ustedes lo ponen como las separamos para que no estén en línea. Una de las primeras, jornadas laborales de 14, 16 y hasta 18 horas. De corrido, ¿no? Horas de trabajo. En Colombia, por ejemplo, después de 1932, después de una lucha que hubo, se estableció en Colombia las 8 horas de trabajo, ¿listo? Para que ustedes dimensionen más o menos 8, por ejemplo, la diferencia de estas era 4 horas más, bueno, 4, 8 horas más, para que ustedes sepan más o menos cuál es el estándar normal de trabajo, ¿listo? Jornadas laborales de 11, 14, 16 y hasta 18 horas de trabajo. Otro puntito. Fábricas con pésimas condiciones de infraestructura. Lugares encerrados
mutilación, no higiene, no salubridad, el lugar sucio es oscuro. Creo que con salubridad está perfecto. Vamos a agregar entonces accidentes de trabajo frecuentes con dos SM. Sin ningún tipo de seguridad social, ¿no? Para ustedes puede ser normal que hoy día exista la seguridad social, pero pues anteriormente no era normal. Sin ningún tipo de seguridad social. Estamos hablando de lo que se producían en entonces, entre paréntesis, póngalo, mutilaciones, y pérdida de la vida. ¿Listo? Vamos a ubicar otro de estos, que es el maltrato laboral. ¿Listo? Vamos a ponerlo. Maltrato laboral. Vamos a poner entre paréntesis a mujeres y niños. Maltrato laboral, mujeres y niños, como golpes y tratos crueles e inhumanos. Inhumanos, coma, sin reconocimiento de derechos laborales. Profe, ¿puedes enviar una foto, por favor? Claro que sí. Termino acá y la envío. Punto. Vamos a poner el salario. Estos salarios vamos a ponerlos como salarios reducidos. Salarios reducidos y pago por jornal. ¿Saben qué quiere decir pago por jornal? Quiere decir día trabajado, día pagado. Cuando se hace el pago por jornal, entonces ya no te van a pagar ni los sábados, ni los domingos, ni los días festivos. Ni te van a reconocer días festivos, solamente te pagan lo que trabajas. Entonces no hay ningún tipo de garantía en relación a ello. Entonces, si el trabajador se enfermaba, pues simplemente no podía asistir al trabajo, simplemente no la tenía. Exactamente. Estos aspectos negativos, no, como para cerrar, estos aspectos negativos conllevaron al surgimiento del movimiento obrero, del llamado
que tuvo por intención la reivindicación que tuvo por intención la reivindicación, reivindicación de las garantías laborales de los trabajadores. ¿No? Punto seguido. Son múltiples las posturas ideológicas. Ideológicas, coma. Algunas de las principales son dos puntos. Y vamos a poner ahí el cartismo. Vamos a empezar por el cartismo, pero ya voy a tomarme foto a este pedacito. Ya vamos a escribir el cartismo. Voy a tomarme foto aquí. Cambiar el mensajito desde allá arriba. Ay, no lo escuchamos. Entonces envié el primero. Entonces nos vamos con el cartismo. Borra lo que está acá.
Ay, profe, espera, ¿puedes enviar una foto de los dos hijos, por favor? No lo envié. Miguel Ángel, ya está. Pero si no hay quien lo arregle. Ah, gracias, qué pena. ¿Está bien? Ah, el otro grupo es que ustedes tienen como otro. Tiene que arrancar el porcentaje que usted lo envía es del padre. Ajá. Y ellos están ahí. Yo siempre era el que lo reenvía, pero no les Bueno, hoy les toca apañarse sin Cristian. A ver cómo pueden hacer para llegar a una. Y ahora sí, El cartismo. Nos vamos con el primero. Los obreros ingleses, al verse reemplazados por las máquinas, sí, los obreros ingleses al verse reemplazados por las máquinas, y quedar desplazados, coma, y quedar desplazados, coma, comenzaron a redactar cartas para enviarlas al Parlamento. Comenzaron a redactar cartas para llevarlas al Parlamento. El Parlamento es algo así como el Congreso de la República, ¿listo? Para que ustedes sepan. Solicitando que se limitara, la cantidad de máquinas, la cantidad de máquinas por ciudad. Que se limitara la cantidad de máquinas por ciudad para dar oportunidad a los trabajadores. Es importante decir que esa primera carta que enviaron fue firmada por más de 200.000 personas y que no tuvo grandes efectos, sobre todo porque muchos de los parlamentarios eran burgueses, que en últimas ustedes saben que los burgueses son los dueños de los medios de producción. ¿Listo? Ese fue como uno de los primeros. Luego nos vamos al movimiento ludista, que es un grupo de obreros, pero ya va a ser diferente a los cartistas, pues toman unas acciones un poco más radicales. Ludistas. Ludismo. Así mira, ludismo con D.
Luego, grupo de obreros coma, que se diferenció de los artistas, que se diferenció de los cartistas, ya que deciden tomar otro tipo de acciones. Ya que deciden, Profe, ¿qué dice en el primer título con rojo? el cartismo. El cartismo. C-A-R-T-I-S-M-O. ¿Listo? Deciden tomar otro tipo de acciones más radicales. Vamos a poner más complicado. ¿Cómo? Lanzando con Z ataques contra lo que consideran enemigo. Dos puntos, la máquina. Punto aparte. En principio, se trató de pequeños grupos pequeños grupos, quienes escondidos en la sombra de la noche En la sombra de la noche. quienes escondidos en la sombra de la noche, coma, Sí. prenden fuego, prenden fuego, bueno, ¿sí pusieron prenden fuego? Sí, prenden fuego y destruyen las máquinas. Y despliegan. Prenden fuego y destruyen las máquinas. Pero si se llegan la máquina. O destruían las máquinas. ¿Ustedes atrás cómo van? ¿Bien? Mira, yo ahorita voy a revisar si copió o no copió, belleza. Yo veré. Vamos a poner esa ropa, vestir las máquinas porque si no nos queda la idea corta. Máquinas. ¿Cómo? Ay, yo dije mi propio baile. Ya, perdón. Las máquinas. Como poco a poco se fueron sumando otras personas hasta convertirse en un movimiento. Bien. Listo, eso es como la generalidad de los luditas, ¿listo? Nos vamos ahora por el sindicalismo. Con el movimiento
En un movimiento, o sea, ya no eran solamente pequeños grupos aislados, sino como se sumaron varias personas, pues ya resultó siendo un movimiento. Vamos con el cartismo, el ludismo, vamos con el sindicalismo. Listo. Voy a coger el sindicalismo y tomo foto, ¿listo? Hay una parte de que si no se rojo, ¿no? Uf, no, y ustedes como para ver ahí. Uy, no, está horrible. A ver. Bocina, micrófono, vídeo. Resolución de envío, alta definición. ¿Mejoró o empeoró? ¿Mejoró, cierto? Hola, ¿hay alguien ahí? Más o menos, a mí me parece que se ve peor. ¿Peor? Eso, gracias por la sinceridad. Vamos a cambiarlo entonces. Listo. Ah, bueno, déjenlo así entonces. Parece que se ve más cerca, ¿no? El sindicalismo. Ojo que el sindicalismo, a diferencia del cartismo y del ludismo, sobrevive al día de hoy. Y vamos a poner que a finales del siglo XIX y principios del XX, a finales del siglo XIX, así, y comienzos del siglo XX, entonces, ya con los dos X. Los obreros se encontraban en una situación, los obreros se encontraban en pésima situación laboral, en una pésima situación laboral. Pésima. Condiciones. En una pésima situación. Sí, sí, en pésima situación laboral o condiciones laborales. Puede ser cualquiera de los dos. Es que puse, estoy cocinando, no pasa nada. Estoy entrando. Punto. El salario disminuía y el desempleo aumentaba. El salario, punto seguido, significa disminuía, contiene la I, la última I, y el salario aumentaba. Y el desempleo, perdón. Ay, échale corrector. Perdón, lo que no tengo corrector. O entre comillas para que no le echen corrector, no sé. Acá hay corrector, se necesita. Le echamos corrector. El salario disminuía y el desempleo. Y el desempleo aumentaba. Discúlpenme. Y el desempleo aumentaba. Ay, ¿cómo me lo hago? Y el desempleo aumentaba. Punto seguido. Siendo necesario que los obreros buscaran formas de organización, siendo necesario que los obreros, gracias, mi amor, que los obreros buscaran nuevas formas de organización,
nuevas formas Buscar dónde iba. siendo necesario que los obreros buscaran nuevas formas de organización. Es decir, ya no el fascismo, ya no el ludismo, sino el sindicalismo, o ya formas de organización. Y unos especiales que son el sindicato y la huelga, ¿listo? Y mira, nuevas formas de organización y estrategia. El sindicato y la huelga. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces a ver. Yo llevo 3. Es que yo tomo un espacio. Creo que es Y estrategia. De organización y estrategia. El sindicato y la huelga. Se dice que, digamos, de una familia, en uno de los estudios que presenta Karl Marx, quien fue un economista de la época, que impulsó, digamos, el socialismo, decía que de cada, ¿cómo es el rollo? De cada 8 hijos que nacían en una familia, solo 3 sobrevivían, debido a esas condiciones de miseria a las que eran las personas subyugadas. No, pero no podemos, es tantísimo. Listo, vamos a poner otro que diga la huelga. Sí, perfecto. La huelga o el paro. Miren, los paros no se los inventaron acá en Colombia. El paro ya era una opción de una forma de organización propia de los obreros. Consistía en la paralización, ay, gracias. Consistía en la paralización de la producción capitalista. Consistía en la paralización de la producción capitalista. ¿Cómo? Dejando los obreros de realizar sus actividades. Claro, como no realizaban sus actividades, como estaban de brazos cruzados, entonces una de las consecuencias era la pérdida de ganancias para los señores capitalistas, ¿no? Dejando los obreros de realizar sus actividades, generando pérdidas a los capitalistas, es decir, a los señores burgueses, a los dueños de las máquinas de producción, a los capitalistas, quienes se veían obligados a negociar. Quienes, debido a la presión, ¿no? Se veían obligados a negociar. ¿Listo? Ustedes han escuchado lo del 1 de mayo, ¿no? Se lo vimos también ahorita ahí en el video. Y es que durante el siglo XIX, pues una de las mayores formas de organización que se dieron, pues fue el movimiento obrero, como ya lo sabemos. Sin embargo, hubo unos trabajadores en Chicago, Estados Unidos,
quienes hicieron una huelga, uno de estos paros, y convocaron a más de 30.000 trabajadores. Lo que sucedió con esto, lo que estaban buscando más bien, es que no tuvieran más de 8 horas de trabajo. Ellos querían que solamente trabajaran 8 horas de trabajo, porque estaban trabajando entre 15 y 18 horas diarias. Entonces empezaron a hacer marchas, huelgas, etcétera, etcétera, siendo que para el 1 de mayo, eso fue en 1886, quienes invocaron esto pues fueron los anarquistas, fueron quemados dentro de la fábrica con los empleados dentro. Es decir, al dueño de la fábrica, en medio de la locura, pues no le dio ni más de prenderle fuego a la fábrica, y por eso es que todos los 1 de mayo nosotros conmemoramos el Día del Obrero. Sí, es muy parecido. De hecho, las mujeres también estaban en esa época, era pidiendo precisamente esos derechos laborales. Es muy similar. ¿Listo? Entonces, esta idea de concentrar pues la mayor cantidad de líderes sociales en medio de la huelga, pues comenzó precisamente en este 1 de mayo. ¿Listo? Vamos entonces, me quedan 2, pero realmente me quedan 3. Nos queda el comunismo, el socialismo y el anarquismo. Sí. Ay, pobrecitos. Bueno, cogemos el anarquismo, Ay, pobrecitos, ¿cómo estudian? Ay, pobrecitos. Otro escribe es muy grande. Ya les pongo, Dios mío, ustedes no quieren que yo les dicte este pedazo. Socialismo y comunismo los va a poner en un solo y anarquismo en otro. Socialismo y comunismo. Bueno, escúchenme por favor. Socialismo y comunismo. ¿Qué era lo que quería esta corriente ideológica? Que los medios de producción, es decir, las máquinas, estuvieran a cargo del Estado, y que las ganancias y la riqueza se distribuyera a todo el mundo por igual. Es decir, que no era según lo que la cantidad de gente produjera o si eras dueño o no de una empresa, sino que toda la sociedad debía tener por igual. Es decir, hablamos de una situación utópica, una sociedad ideal en la que no existieran ni ricos ni pobres, y que la riqueza perteneciera a todos. Ideal utópico, ustedes lo ven ahí con el socialismo utópico, que buscaba que no existieran, espero que me estén poniendo atención, que no existieran ni ricos ni pobres. Punto. Bueno, ¿cómo? Si no, ese sí no es pegado, que los medios de producción pertenecieran por igual a todas las personas. Por igual a todas las personas. Nos queda el anarquismo y ya. Libertad absoluta del individuo. Ya. El anarquismo es súper fácil. Por favor, se dice sin gritar, mis Dios. Dime si no, que los medios de producción pertenecieran por igual a todas las personas. Anarquismo, y ya terminamos. El anarquismo es súper fácil porque es la libertad individual de todas las personas, absoluta. Se les va a preguntar la próxima clase cuando comencemos. A ver si se acuerdan. Yo no les haría copiar si ustedes se acordaran, pero ustedes no se acuerdan. Libertad absoluta del individuo, discúlpenme.
reduce en una sola página, pero por lo general eso son varias hojas, así que paren de sufrir. Se las dejo. Libertad absoluta de mi. ¿Ya dónde vas? Profe, Dime, ya voy a subir al grupo. ¿qué es lo que va después del ludismo? Sindicalismo. Va el partismo, el ludismo, el sindicalismo, la huelga y el paro, el socialismo y el comunismo y el anarquismo. Yo los puse súper, hiper, mega reducidos para que no sufrieran tanto. Bueno, ustedes. Hoy no es descanso. Aunque las clases son dos. Ay, no, no deberías estudiar. ¿Cuánto? Como 34. ¿Listo? ¿Va a subir la foto entonces? Pues ustedes no pueden subir evidencia. Incidencias móviles. Listo. Les voy a dar 5 minutitos para que terminemos esto y pasamos entonces al siguiente tema. Bueno, 10 minutos. 15. Porque se están 40 minutos de clase. Pero ahorita debemos estar en descanso, pero no. Podemos ir comiendo. No se vean avanzando, no se vean que estaban en juicio, sí. En estado de reposo. Yo también iba a perder esto. Cuando no estoy en la casa, pueden comer algo. Sí, vea, Miguel. Miguel estaba comiendo. Con la cucharita aquí. Miguel. Estaba todo tranquilo de la casa, todo seguro ya está comiendo. Bueno, háganme ahí tranquilos de estos 10 minutitos y arrancamos con el imperialismo. Tenemos que avanzar sobre el tema. Perdón. Yo pensando, sí, amigo, la gente tenía que copiar todo lo que iba a pasar de tema. Profe, ¿me envías la foto? Ya la envié. Ajá, pues ya la envié. Ah, que acá no me cogen. Díganle que la reenvíe. Sí, la regalo. Si tuviera datos, podría reenviar. Si le debo por estar inquieto ahí. Es muy once. Estoy comparación con cómo estaba el año pasado. Sí, así tenemos eran como 20, no, porque eran 40. Y el resto de muchos nombres, 44, 45, y eso que estamos como medio Estamos en regulaciones de este colegio. perfectamente. Y un poquito abusado. No puedes que no puedes tirar los brazos.
No, pues ya queda el colegio como con todos. Sí, claro. No, pero creo que la sala de informática no. O sea, como que hay computadores o algo así extra, no. Bueno, pero sí tenemos los equipos en los salones. No, pero, o sea, si volvemos y imagínate, 46 personas y este televisor. No, ahora No sí, creo. no, pues no sé cómo pasamos de las. Como hacían antes, sí. Apenas alguien no venía, uno aprovechaba para poner la maleta. Sí, para poner la maleta así fuera, así que no vino. La vez que hicimos una persona, pusieron una chaqueta, no fue posible. Muy inquietos ustedes. ¿Cómo sobrevivir en esa cosa? Que lo afuera. ¿Cómo es la sí, la tierra echando loción, papel. Profe, hay que subir evidencia a esto. Dime si hay que subir evidencia de esto. Voy a dejarlo. Profe, me está tapando. ¿Y hasta qué hora, profe? Ajá, ajá, ajá. Obviamente. Chistosito él. Sí, voy a dejar la evidencia ahí. ¿Cómo se llama esto? Movimiento obrero. Creo que eres el único que está en ese ambiente todavía. Yo lo he copiado en clase. Listo, se los va a dejar, pero entonces... para que ustedes puedan llegar a subir las evidencias. Voy a dejar hasta las 4, ¿listo? Cuando ponían una silla y todos se querían sentar ahí para abrirle la puerta. Profe, Dime. Dime, Ricardo. yo la puedo enviar después de la, Permítame un momento. Señor. yo la puedo enviar después de las 7, ¿Y por qué tan tarde? porque es que yo no tengo celular, entonces me toca esperar a que llegue mi mamá y enviarlo por ahí. Ah, bueno, está bien. Está bien. Listo. Yo estoy acá. Sí, claro que no, cuando estaríamos de descanso, todo el mundo pasaba sobre las sillas. Y ella tiraba, y tiraba las maletas y todo. Y me encontraba una maleta por allá. ¿Dónde está mi maleta? Está por allá. Y toda firmada. Sí, así, a veces nos tiramos para la gente. Ay. Santiago era que jugaba por las cartucheras. Sí, tengo que eso. Sí, pero la verdad. Este colegio estaba en regulación y no nos dimos cuenta. Entonces estaba tratando y se vieran los tres cuartos, profes de la historia.
¿Cuánto nos pagan los otros dos parques? Jovencitos, voy a proyectar en este momento en la pantalla las notas que llevo hasta el momento para sacar los pendientes de la gente que tiene cosas pendientes. ¿Listo? Mientras terminan ahí, vayan subiendo la evidencia. Ya el espacio se encuentra asignado, discúlpenos. Apago el micrófono, es porque no estamos diciendo realmente nada relevante acá en relación a la clase, entonces no se me vayan a angustiar. ¿Listo? Entonces voy a ir proyectando mientras terminen y suban la evidencia, ¿vale?
Profe, eso ya lo entregó hoy, bueno, en la noche. Listo, Abreu.
Nelson, tienes la mano alzada, señor. Una pregunta, lo que pasa es que a mí se me fue el internet y yo acabé de mirar en el mapa conceptual de ayer y tú me colocaste 100 pero abajo decía evidencia no entregada. Ah, porque entregaste después de que te lo... Ya voy a revisar, ¿listo, Nelson? Sí, pero porque se me hace raro, o sea, me colocaste 100 y después me dice que evidencia no entregada, pero yo ayer era en el colegio, entonces yo entregué la actividad hasta después de que llegué. Listo, ya voy a mirar entonces. Pero si Bueno, tienes la nota está bien, listo. Les voy a pedir silencio eso, gracias. ¿Dónde está ahora? Yo los estaba compartiendo. ¿Están viendo la pantalla? Que hay como una tabla en Excel. sí señora. Listo, Kevin, ¿sí estás viéndolo? Pon atención, jovencitos. Abre 8, Fabián Ricardo, ¿estás? Sí, profe. Tenemos Profe, 3 esto, pendientes. ahí yo ya le envié unas. Ah, O sea, tienen que calificar. sí, ya acabo de calificar. Califiqué la línea del tiempo y el mapa conceptual. Te quedan estas 3. No, Revísalas. pero yo la otra día parece que ya la entregué. Y ahí Sí, está porque yo cargada. acabo de revisar otra vez para no cometer errores. De todos modos, ya reviso otra vez. ¿Listo? Valles y Fuentes, 0 pendientes. Barrios García, Sara Valentina, 1 pendiente. No estoy contando la actividad de hoy. Bermúdez Velázquez Joan, 0 pendientes. Cardona Ramírez Cristian David, 0 pendientes. Castillo Tique Juan Diego, tienes 1 pendiente del taller, pero tú me dices que lo envías ahorita, ¿no? Bueno, yo sé que tú lo hiciste. Ayúdenme con el silencio, please, please. Cortés Gómez Alan Santiago, tienes 2 pendientes. Culmayara Mariana, 2 pendientes. Amy Caterín Díaz Ortegón, 2 pendientes. Galindo Rodríguez Dylan Andrés, 1 pendiente. García Roncancio Helen Manuela, 0 pendientes. Laura Valentina García García, 1 pendiente. González Huérfano Joan Ricardo, 0 pendientes. Giselle Juliana Guzmán, 0 pendientes. Ángelo Alejandro Herrera González, 2 pendientes. León Pérez Sara Alejandra, 0 pendientes. Lizarral de Londoño Alan Samuel, 0 pendientes. Juan Sebastián Monroy, 0 pendientes. Montoya Galvis Camilo Andrés, 0 pendientes. Murcia Alvarado Nicole Tatiana, 1, 2, 3 pendientes. Osorio Cifuentes Santiago, 1, 2, 3, 4, 5 pendientes. Pero atrás para adelante, Santiago, pilas. Juan Esteban Osorio Vargas, 2, 4 pendientes. Dios mío, Pinilla, Sarmiento, Eric Santiago, 0 pendientes. Pinzón, Ortiz, Sofía Alejandra, 0 pendientes. Quintero, Cobos, Nacho Jair, 0 pendientes. Quintero, Galindo Manuela, 0 pendientes. Ramírez Pérez Melanie, 0 pendientes. Rodríguez, Borja, Paula, Ginette, 0 pendientes. Luis Sebastián Ruiz de Mojón, 1 pendiente. Ruiz Quijano, Nicole Mariana, 0. Saavedra Bautista, Dylan Andrés, 0. Salgado Gómez, Carol, 0. Samuel Sánchez Valencia, 2 pendientes. Tobar Contreras, Johannes Steven, 1 pendiente. Uribe Silva, Miguel Ángel, 0 pendientes. Y Vargas Rincón, Alison Alexandra, 0 pendientes. ¿Listo? Eso es el consolidado al 10 de agosto. Bueno, para que lo tengan en cuenta. Sí. Profe, No, esto ya, la verdad es que ya voy a citar papitos para el miércoles, o sea, para mañana, entonces pónganse las profe, pilas, ya con la citación. Dime, profe, lo de Fabián. revolución y revolución industrial, ella parece que ya lo envié. Listo, ya voy a revisar. Dame un momentito, ¿listo? Voy a devolverme y ya reviso. A ver, veamos a Ricardo. A ver si yo soy la loquita. A ver qué pasó. Profe, una pregunta. No, nosotros no trabajamos libros. Sí, es de biología. Todo menos social. Todo bien. Sí, se entrega tardía. Se vuelve a entregar. Características y línea de tiempo. Listo. Listo, Ricardo. Las características.
Pero ahorita se lavan las manos y todas esas cosas. Por... No, yo patino y si tomaba porque me toca patinar como con 50 personas. Ah, no. Entonces, profe, ¿cuántos ¿Y ustedes no los han vacunado todavía? No, pero desde mis años empezó a patinar. Nadie compraba nada. Pero igual yo creo que ya casi todos los vacunan a ustedes también. Pero uno se ahogaba. No, eso es horrible. No, eso no se puede. Esperemos a que no se enfermen. Como una cuestión más de fe. Hoy día. Revoluciones, de que era, que ahora no sé. Yo. Mi mirada de... ¿Por qué será, Santiago? ¿Qué será? ¿Qué pasó? No, pero el próximo martes nos vemos y si no completas las tareas que tienes pendientes, las hacemos aquí en clase. Eso sí le digo. Yo esperando que él sintiera un poquito de... ¿Ves? Listo, discúlpenos al otro lado, yo sé que tenemos un poco de ruido de alteración, perdónennos. Ay, revolucionarios. Debería haberle puesto, listo. Tienes un pendiente, Abreu, nada más, ¿listo? Listo, profe. Listo, voy a descargar acá. Reporte académico octavo. Reporte. Concorda el 10 de agosto del 2021. Que después nos diga que no le avisamos. Sí. No, yo le pongo mayúscula a los títulos. Y cuando pone la carita, son los títulos que parecen ánimo. Se lo voy a enviar a los papás, efectivamente. ¿Cuál es el chiste de ser profesora si no puedo darle quejas a los papás? Esa es la parte más divertida de todo. Ay, sí. ¿Tienes uno pendiente? ¿Te aparece uno pendiente? No. No, yo creo que te va aumentando. Lo que pasa es que el promedio que aparece ahí no es el mismo. El promedio que aparece ahí es juntando los perspectivos. Pero, No. Cristian, ¿usted por qué tiene 73? ¿Qué Cristian? Listo, los jovencitos que están allá, si ya subieron la evidencia, ya hice el reporte, lo van los tapitos. Entonces lo que voy a hacer es, no voy a continuar tema porque ustedes están en un estado de dispersión muy grande, no me entienden, no me entiendo, no nos entendemos, nada de esas cosas, entonces dejémoslo para la próxima clase. Pásenla bien, disfruten de la vida y la última clase recuerden que la tienen asincrónica, no se caigan, no se rompan, no se hagan daño.